Bienvenidos a Historias de los Muertos. Nos da mucho gusto saludarlos nuevamente. Los invitamos a que nos envíen sus historias. Con mucho gusto vamos a incluirlas en las siguientes emisiones. Iniciaremos con la historia que nos envió Laura, de Querétaro, México. ¿A ustedes les gustan las muñecas? Esta historia me la contó mi abuela, que en paz descanse. Mi abuela Felisa siempre me contó muchas historias, de esas que cuando te las están contando se te enchina la piel. A veces por el miedo ya no quería ni siquiera irme a mi casa. Una tarde, mi madre me compró una muñeca, a la cual llamé Lulú. Muy contenta con mi muñeca, fui a presumirla con mis primas, amiguitas y otras vecinas. Al final pasé con mi abuela, y ella estaba tejiendo como de costumbre. Le dije: «Hola abuelita, mire lo que me compró mi mamá». Ella solo me dijo: «Hace tiempo que no veía una muñeca así tan linda. Discúlpame, hija, pero yo las odio». Solo le pregunté: «¿Por qué, abuelita?». Y me dijo: «Hace muchos años, cuando era niña, mi mamá y mi papá me regalaron 3 muñecas muy lindas, casi tanto como esta que traes, a las cuales yo quería con todo el corazón. Las bañaba, las vestía, no les puse nombre, pero les decía mis comadritas. Dormía con ellas, las llevaba a donde quiera que iba y jamás las prestaba. Una tarde que mis papás salieron de casa, yo me quedé jugando con las muñecas, como siempre, y les puse tacitas y platitos en una mesa. Les puse también agua en las tacitas y un pedazo de pan a cada una, mientras les decía: «Coman, comadritas, todo está muy rico». En un momento, después de tanto repetir esto, una de mis muñecas se dio la vuelta y me dijo: ¿Cómo quieres que coma, si no tenemos dientes? En ese momento no podía creerlo. Como pude, me levanté y salí corriendo. Me quedé fuera de casa esperando a que mis papás llegaran. No pasó mucho tiempo, quizá 30 minutos. Cuando por fin llegaron mis papás, les platiqué lo que me había pasado. Obviamente, no me creyeron. Aún así, logré convencer a mis papás para que quemaran a esas muñecas. Cuando mi abuela me contó, créanme, yo mejor dejé mi muñeca y poco tiempo después la regalé. Hay algo que me dijo mi abue y que jamás se me va a olvidar. Ahora lo comparto con ustedes. Nunca trates como personas a las muñecas, ya que les transmites vida, más aún cuando hablas con ellas a solas. Muchas gracias, Laura. Estamos seguros de que tu historia impactará a más de uno. A nosotros nos encantó. La siguiente historia es anónima. Solo sabemos que su autora es de la Ciudad de México. Les quiero contar algo que me ocurrió hace aproximadamente 15 años. Estudiaba en la universidad. No podría asegurar que es algo relacionado con lo paranormal, pero definitivamente es algo que nunca olvidaré. Cuando estudiaba la licenciatura, tomaba clases en el turno de la tarde. Entonces, mi hora de salida era a las 10 de la noche. Así que muchas veces antes me tocó esperar el último microbús que me dejaba a solo 2 cuadras de mi casa. Al salir de la escuela, tomé el metro y al llegar a la estación Ermita de la línea azul, salí corriendo para alcanzar el próximo microbús. Eran alrededor de las 11:30 de la noche. Por motivos de trabajos para exámenes finales, se me hizo un poco tarde. Pasaron los minutos y el microbús no llegaba. Pasó otro tiempo más y se acercó el microbús de otra ruta, que me dejaría un poco más lejos. Por la hora, decidí tomarlo, aunque tuviera que caminar algunas cuadras más hasta mi casa. Eran pocas las personas que ahí viajaban. Entre ellos, iba un hombre de unos 40 años. Desde que me subí, noté que me miraba. Al avanzar por el pasillo, él me sonrió. También yo le sonreí. Me pareció una persona grata y, lo confieso, también me pareció atractivo. Cuando llegamos a la parada donde debía quedarme,
el hombre también se bajó, me alcanzó y sin más se ofreció a acompañarme. También iba por aquel mismo lugar. Caminamos a paso normal, hablando de cosas comunes. Pude notar que era un buen conversador. Seguimos caminando y a la distancia, en un tramo muy oscuro, alcancé a ver a 3 jóvenes que caminaban en dirección contraria. Al acercarnos, noté que su pinta era atemorizante. En un instante me miraron como con intención de acercarse, pero noté también que al ver a mi acompañante se retiraron. Algo de él los alejó. Siguieron su camino y nosotros el nuestro. 2 cuadras antes de llegar a mi casa, había una señora, amiga de mi mamá, que por las noches vendía tacos. Me preguntó si no me daba miedo estar a esas horas en la calle. Solo le sonreí y le dije que no me quedaba de otra. Ella me miró un poco extrañada y siguió con sus cosas. Nosotros llegamos a la esquina de mi casa y me despedí de aquel hombre. No le pregunté su nombre, no le pregunté dónde vivía, simplemente pensé que era un vecino. Aunque yo era una joven de 20 años, me hubiera gustado volver a verlo. Por la hora, mi mamá estaba un poco inquieta, pero al verme llegar, se tranquilizó. Le platiqué que alguien me había acompañado hasta la esquina de la casa. Esa noche dormí muy tranquila, algo en aquel hombre me daba paz. Por la mañana, mi madre salía temprano al mercado, alrededor de las 7 de la mañana. Aquella vez, cuando regresó, estaba horrorizada. Una joven de mi edad había sido asesinada y violada la noche anterior, cerca de la parada del microbús donde yo me bajé. Hacía unas horas antes, la habían encontrado en un callejón. La desafortunada chica era familiar de una conocida de mi mamá, así que mi mamá insistía en ir con ella a la policía a decir quién me había acompañado la noche anterior, pues ella decía podría ser este el asesino. Yo le dije que no, que él era un buen hombre. Le comenté que su amiga nos había visto pasar por su casa la noche anterior, así que fuimos a la casa de su amiga, le platicamos lo que sucedía y ella aseguró que aquella noche yo iba caminando sola. Me dejó sin palabras, nos sorprendió mucho lo que nos dijo, así que fui obligada a ir a la policía y decir lo que me había ocurrido aquella noche. En la delegación de policía me pidieron describir a mi acompañante. Para esto nos llevaron al MP o a otras oficinas. Después de platicarles lo que había pasado y describir a mi acompañante, las personas que tomaron mi declaración se retiraron. Pasó más de una hora y se acercaron 2 policías que volvieron a pedir que describiera a aquel hombre. Al terminar, los policías nos miraron extrañados, salieron un momento y regresaron con un folder del que sacaron un carnet de policía y me lo enseñaron, preguntándome si era ese el hombre que me había acompañado la noche anterior. Les dije que sí, que él era quien me acompañó. Salieron nuevamente y como 15 minutos después le dijeron a mi mamá que nos podíamos retirar. Así que tomamos nuestras cosas y nos preparamos para salir. Casi a la salida, uno de los policías nos alcanzó y nos pidió que los esperáramos en un café muy cerca de ahí. Cuando nos reunimos con ellos, nos dijeron que tenían que platicarnos algo extraño y salido de cualquier explicación racional. Y es que el policía que vimos en la foto había muerto hacía casi 3 años. Había sido asesinado al tratar de impedir una violación cerca del barrio donde vivimos. Para más asombro, son varias chicas quienes decían haber sido acompañadas por él. Muy confundidas, mi madre y yo nos retiramos de ahí y no comentamos esto con nadie más. Pasaron algunos meses y la policía logró dar con los responsables, y para mayor asombro mío y de mi madre cuando le conté, los culpables fueron los 3 chicos que me encontré en el camino a casa. Pude reconocerlos por el periódico. Lo que más extraño me parece ahora es por qué ellos sí pudieron ver a mi acompañante y la amiga de mi mamá no. Muchas gracias por enviarnos tu historia. Definitivamente en lo sobrenatural no todo es malo y nos alegra que así sea.
Muchas gracias a todos por escucharnos. Esperamos que al igual que nosotros, hayan disfrutado de estas historias. Si te gustó, ayúdanos a compartirlo, dale al me gusta y suscríbete. Pronto habrá más historias de los muertos. Reciban un gran abrazo de nuestra parte y los esperamos para la próxima. Adiós.